Los dos lobos malditos de Paraíba, revelado el siniestro secreto de un horror oculto. La noche caía en Paraíba como una manta opresiva, y Viviana sentía el pulso del miedo vibrar en el aire. Las sombras se alargaban entre los edificios descascarados, y los susurros de los lobos malditos se acoplaban al susurro del viento. Se decía que merodeaban en busca de almas vulnerables, y aquella noche el barrio olía a temor y desesperación. Viviana, con su corazón acelerado, se armaba de valor para enfrentar un nuevo día en el hospital, mientras su madre, frágil y confundida, murmuraba sobre sombras que acechaban su hogar. «Son hombres lobo, mi hija», decía, y sus ojos reflejaban un temor que podía atrapar a cualquiera. Mientras dejaba la casa, sentía como si el barrio que un día conoció tan bien se volvía ajeno. Las calles, repletas de ruidos extraños, se llenaban de murmuraciones sobre desaparecidos. La desaparición de un joven del barrio había encendido la alarma. «¡Cuidado! ¡Los lobos están cerca!». La sensación de ser observada la perseguía en cada parada del autobús. En el transporte público, los rostros se volvían sombras inquietantes, y los murmullos se convertían en ecos de advertencias. Sentía el sudor frío acumularse en su frente, con cada mirada penetrante que recibía de los pasajeros. ¿Era paranoia? ¿O la inquietud latente se apoderaba de todos en el barrio? Al llegar a casa, las luces parpadeaban de manera irregular, como si intentaran advertirle sobre un inminente peligro. «Algo no está bien», pensó, su instinto gritando, pero el engranaje del miedo ya había comenzado a moverse. Decidida a descubrir lo que se ocultaba detrás de las leyendas de los lobos, Viviana comenzó su investigación. Se acercó a su vecina, la vieja Rosa, y el eco de sus palabras la dejó helada. «Los lobos son un reflejo de nuestro miedo, querida, niños que se esconden detrás de sombras, secretos que nos devoran». Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada paso que daba, las calles parecían estrangularla, y el eco del aire la traicionaba. Los rumores de los lobos crecían, pero ella luchaba contra el pánico que crecía en su pecho. Las sombras de los árboles danzaban con el viento, y ella podía sentir cómo el peligro se cernía a su alrededor. Esa noche, los ladridos lejanos resonaban como un canto de sirena. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Cuando finalmente llegó a su puerta, un aroma a algo oscuro y terrible la recibió. La respiración se le cortó, y el terror se asomó como un ladrón en la noche. Los lobos estaban más cerca de lo que pensaba, y el hilo de su cordura comenzaba a deshilacharse en un mundo de secretos familiares y traiciones. ¡Qué horror oculto aguardaba dentro, al otro lado de esa puerta! ¿Sería su hogar su peor prisión? El aire enrarecido la envolvía mientras Viviana hallaba un paso atrás, sin atreverse a cruzar el umbral. El horror que había sentido al olfatear ese aroma a putrefacción crecía como una sombra detrás de ella. Los murmullos que había oído en el autobús cobraban vida, retumbando en su mente con ecos que parecían provenir del mismo corazón de la oscuridad. «¿Qué me espera aquí?», se preguntó, el terror haciendo que su estómago se retorciera. La puerta, descolorida y llena de manchas, parecía observarla. Un vago roce la sacudió y comprendió que no podía quedarse ahí, atrapada por el miedo. En un arranque de valentía, giró la perilla y la puerta se abrió con un chirrido desgarrador, como si una voz anciana estuviera gimiendo en protesta. Dentro, la luz temblorosa de su única bombilla parpadeaba, como si también temiera lo que estaba a punto de descubrir. En la sala, las sombras bailaban en las paredes, proyectando figuras deformes que parecían reírse de su angustia.
El olor era aún más fuerte ahora, un hedor a carne en descomposición que provocó que su garganta se cerrara. Respirando hondo, intentó no pensar en lo que podía haber en cada rincón. Se dirigió al pasillo, cada paso resonando sobre el suelo de madera crujiente. «Eres fuerte, Viviana, eres fuerte», murmuraba para convencerse a sí misma. Pero la ansiedad se disparaba a cada instante, y el eco de su propia voz se volvía burlón. Al llegar a la habitación de su madre, la luz del pasillo se apagó repentinamente, sumiéndola en la más profunda oscuridad. El clamor del silencio era abrumador. Apenas podía escuchar su propio corazón latiendo, cada golpe resonando en sus oídos. Luchando contra el pánico, palpó la pared en busca del interruptor, y cuando lo encontró, la luz volvió con un parpadeo. Sin embargo, la escena que se presentó ante ella hizo que su sangre se helara. Su madre estaba sentada en la cama, pero no era la imagen del bienestar que había esperado. Sus ojos estaban vidriosos, y su rostro mostraba una mezcla de terror y fascinación. «Están aquí», susurró con una voz quebrada. «Escuché sus llantos, Viviana. No son lo que parecen». Viviana se acercó lentamente, su corazón retumbando en su pecho. «¿Quién, mamá? ¿Quién está aquí?» los niños lobo». Sus palabras parecían salir de un lugar oscuro dentro de ella. Su madre apuntó hacia la ventana, y el rostro de Viviana se volvió hacia el cristal polvoriento. A través de la ventana, la negrura de la noche apenas se rompía con el reflejo de lo que parecía una figura. Un niño, o algo muy similar a uno, se erguía en el borde de la calle, con la cabeza gacha. Sus manos pequeñas estaban cubiertas de un manto oscuro. «Él no está solo», seguía murmurando su madre, mientras un escalofrío recorría la columna de Viviana. Sin poder resistir más, la joven fue hacia la ventana y la abrió con cautela. El aire fresco, pero cargado de una esencia a muerte, le golpeó en la cara. «¿Qué quieres?», gritó, pero la figura no se movía. Entonces el niño levantó la cabeza. Sus ojos brillaban como carbones encendidos en la oscuridad, y su sonrisa era una mueca siniestra. «Ven, ven a jugar con nosotros». El grito que brotó de su madre atravesó la habitación, un sonido de puro terror que desbarató cualquier intento de lógica en la mente de Viviana. Sintió que el suelo temblaba, un eco de sus propios pasos, y supo que ya era demasiado tarde para huir. La sombra, la culpa y los secretos eran los verdaderos lobos, y ahora estaban llamando a su puerta. Mientras la presión se acumulaba a su alrededor, se dio cuenta de que los niños lobo que su madre mencionaba no eran lo que había imaginado. Lo más aterrador de todo era que pueden haber existido siempre, escondidos en las sombras de su pasado. ¿Cuál era el precio que debía pagar para romper la maldición que oprimía a su familia? La noche oscura apenas comenzaba, pero el verdadero horror estaba a punto de revelarse. El silencio tras el grito de su madre parecía tragar el aire en la habitación. Viviana, paralizada por el terror, enfrentaba un dilema: permanecer allí y descubrir el horror que había marcado a su familia, o escapar, dejando atrás la verdad. Pero algo dentro de ella, una mezcla de amor y un extraño sentido del deber, la mantenía en pie. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con niños lobo?», balbuceó, sintiendo que el sonido se marchaba como vapor en el aire. La madre de Viviana empezó a temblar, sus manos crispadas como garras. «Ellos han estado esperándote». Las palabras se deslizaban por sus labios, un susurro que parecía tener vida propia. «Cada generación tiene uno que debe unirse a ellos o pagar el precio». Los ojos de la joven se abrieron de par en par. «¿Pagar el precio? ¿Qué precio? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Necesito saber más». Las sombras en la habitación se intensificaron, y vivió un instante de lucidez aterradora, como si la oscuridad hubiera cobrado vida. Una sombra más robusta, más oscura, se proyectó detrás de su madre, insinuando formas grotescas, como si los ecos de pasados olvidados volvieran para atormentarlos.
—¡Viviana! —exclamó su madre, gritando ahora, como si luchara contra una fuerza invisible que la mantenía allí. —No te acerques a la ventana. Ellos lo saben, lo sienten todo. La manada viene por ti. Da igual lo lejos que estés, siempre te encontrarán. El corazón de Viviana latía frenéticamente mientras las luces parpadeaban, llenando la habitación de un caos intermitente. Ella dio un paso atrás. Pero esa luz, rápidamente intermitente, disipaba su sentido de seguridad. Había un eco de aullidos lejanos en el viento, un aviso de que lo que estaba por venir no podría evitarse. Con un impulso feroz, Viviana se dirigió hacia la ventana. La figura en la calle ya no estaba sola. Un grupo de niños, pálidos y delgados, se agrandaba en la oscuridad, con miradas ardientes que ardían como ascuas. Sus risas resonaban como el tintineo de campanas en una mañana de difuntos. Extendían sus brazos hacia ella, como si invitaran a unirse a ellos, a unirse a la manada. —¡No, Viviana! ¡Regresa! —gritó su madre. Sus ojos brillaban con desesperación, y su voz resonaba con una advertencia que helaba la sangre. Son criaturas del abismo, no son niños. Han robado las almas de los que no lo lograron, y tú puedes ser la próxima. Viviana sintió que las realimadas de su madre se entrelazaban con esos ojos llameantes fuera de la ventana. La presión de la elección se hizo abrumadora. Le golpeó en la cabeza la sensación de que todo lo que había vivido hasta ahora había sido una trampa. Mientras el eco de los aullidos se intensificaba, se dio cuenta de que había un rastro de sombras acechando detrás de cada rincón de la casa, un antiguo horror que había permanecido dormido. Y en ese momento, la luz finalmente se apagó, dejándola a ella y a su madre en la penumbra total. El aire se heló y la risa de los niños fuera se tornó en gritos. Pero ahora eran diferentes, mezclados con un canto que prometía revelaciones, promesas de poder y venganza. Mientras la manada se acercaba, un grito desgarrador se alzó en la oscuridad. Viviana sabía que el tiempo se agotaba, y con cada segundo que pasaba, las sombras crecían más brillantes, más familiares. —¿Qué debo hacer? —clamó a la nada, mientras el frío metálico de la realidad se apoderaba de su alma. Entonces, un nuevo murmullo atrajo su atención. No era el canto de la manada, ni el lamento de su madre, sino una voz familiar, una voz que daba la impresión de provenir de lo más profundo de su ser. Elige y recuerda, lo que es oculto debe salir a la luz. Pero, ¿qué sacrificarás para ello? Las puertas de su historia estaban a punto de abrirse, revelando un pasado que había estado esperando su llegada. La línea entre el horror y la salvación se desdibujaba, y Viviana comprendió que, ya fuera por amor o por desespero, este sería el momento que definiría su destino y el de su familia. El hambre de las sombras crecía, y con ella el deseo de saber. La oscuridad devoraba la habitación, mientras Viviana, con el corazón palpitante, buscaba respuestas en el rostro pálido de su madre. Las sombras parecían danzar a su alrededor, susurros aterradores rebotaban en las paredes, y todo en ella se centró en esa elección descomunal: unirse a la manada o marchar hacia el anhelo. ¿De un oscuro legado? ¿Qué quieres que sacrifique? Su voz era un hilo entre la vida y la muerte. Su madre, en un instante de lucidez, la miró con una mezcla de amor y tristeza. «Dame tu mano», susurró, y mientras se estiraba para alcanzarla, de la oscuridad emergió una figura alta y delgada. No era un niño, ni un lobo, sino una amalgama de ambos, con ojos que centelleaban como estrellas grises en una noche sin luna. La silueta avanzaba con movimientos erráticos, como si el espacio alrededor se contorsionara ante su presencia. «¡No!» La orden de la madre sonó como un trueno. «¡No te acerques a él!» El ser entrecerró sus ojos, mostrando una sonrisa sombría que despertó un instinto primal de miedo. La figura giró la cabeza, revelando una mandíbula que parecía unirse a la oscuridad misma, como si devorara la luz.
El eco de su risa reverberó, un sonido que parecía hacerse eco de intentos olvidados de comunicarse. Era una invitación, y al mismo tiempo, una amenaza. Él es el guardián de la tradición, dijo la madre, sus manos temblando. El precio de nuestros pecados y nuestros deseos. Viviana sintió que su madre se debilitaba. Las preguntas la asaltaban. El miedo avivaba una rabia que no comprendía del todo. ¿Por qué no me preparaste para esto? El frío de la sombra se coló entre sus huesos. No podía revertir lo que ya se había hecho. La elección entre la manada y su madre se tornaba más difícil. Sin embargo, la manada no solo deseaba a Viviana, buscaba algo más profundo, quizá un poder que solo el legado familiar podía ofrecer. De repente, sintió una fuerza, casi como una necesidad, que la empujaba a acercarse al ser. Era como un canto hipnótico en su mente, un llamado a unirse. Aunque sabía que no era del todo humano, el eco de su propia sangre resonaba en su interior. ¡Viviana!, su madre gritó, y el eco de la desesperación unió a la oscuridad y la luz en conflicto. «Recuerda quién eres, no eres solo parte de esto, eres más». La angustia del grito de su madre la sacudió, pero su atención fue lentamente absorbida por la figura que continuaba sonriendo, seduciendo con promesas de poder y libertad. ¿Era eso lo que realmente deseaba? La posibilidad de dejar atrás su vida común y abrazar el misterio, lo desconocido. Justo cuando la manada parecía casi sobre ella, un fogonazo de luz iluminó momentáneamente la habitación. Viviana se dio cuenta de que allí no estaban solo los niños, había rostros familiares entre las sombras, amigos, familiares desaparecidos, cada uno que había sido devorado por la oscuridad. «¿Qué has hecho?», balbuceó, aterrorizada. «Ellos fueron los que fallaron, y tú puedes cambiarlo». La voz del ser ahora resonaba en su cabeza. «Oh, puedes seguir el mismo camino». La habitación se tornó cálida, mientras la oscuridad se agitaba, preparándose para devorar a aquellos que yacen en el olvido. Viviana se dio cuenta de que, si no hacía algo, ellos quedarían atrapados allí, condenados eternamente. Y ella sería la próxima. «No», murmuró para sí misma. La manada se retorcía, inquieta. La tensión era abrumadora, debía decidir. Justo cuando se inclinó a actuar, una mano helada se posó sobre su hombro. Se giró y encontró a su madre mirándola con esos ojos, ahora más llenos de lágrimas que de terror. «Confía en mí», le dijo su madre con voz firme. «Es hora de romper la maldición, no de abrazarla». Fue en ese instante cuando Viviana comprendió que la verdadera batalla no solo se libraba afuera, sino dentro de ella. Y el destino de su familia, de su linaje, pendía de un hilo. A medida que el eco de los aullidos se intensificaba, una pregunta resonó en su mente. ¿Podría vivir con el peso de la verdad si elegía el camino equivocado? Justo entonces, en medio del caos, la oscuridad se partió de forma inesperada, liberando un torrente de luz que iluminó todos sus temores. El destino se acercaba, pero ¿qué camino tomaría? La respuesta estaba en la elección que le esperaba. Mientras la luz se fundía con la oscuridad, aquellos ojos llameantes esperaban, deseando conocer su elección. ¿Se uniría a la manada o rompería el ciclo? Las sombras temblaron de expectativa, sedientas de la resolución de Viviana, y cada segundo se sentía como una eternidad. Esto apenas comienza. La voz se resonó de nuevo, indiferente a lo que podría acontecer. La manada aguardaba, y Viviana comprendió que el verdadero horror apenas se estaba revelando. El aire se volvió espeso y pesado, como si la oscuridad misma decidiera apoderarse de cada uno de los rincones de la habitación. Viviana, temblando, sentía cómo su corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio de que el tiempo se le escurría entre los dedos. La luz había partido las sombras, revelando rostros que ya no deberían estar allí, pero también había dejado a un lado el abrazo de calidez que prometía su madre. «Viviana, todo depende de ti», repitió su madre, como si cada palabra fuera un talismán contra el horror que se cernía sobre ellas. La figura alta permanecía, sus ojos brillando en un tono plateado. A sus pies, la oscuridad parecía moverse como un océano agitado, una marea lista para devorar.
¿Vas a dudar, niña? La oportunidad está ante ti, murmuró el ser, su voz como el roce de un viento frío que prometía calamidad. ¿Qué quieres de mí? Viviana preguntó, sintiendo la desesperación consumirla. Quiero lo que siempre he querido, permitirte elegir entre la condena y el poder. La sonrisa de la figura se agrandó, proyectando un halo de maldad que hizo que el aire se volviera aún más helado. Tus ancestros han cargado con sus decisiones, la manada quiere elegirte como su nueva líder, pero eso no te salvará de lo que está por venir, debes decidir. No puedo ser lo que no soy, gritó Viviana, intentando ahogar la influencia que el ser parecía tener sobre ella. Las sombras empezaron a zumbar alrededor de su cuerpo, atrayendo también a las memorias de aquellos que había perdido. Su tía, su abuelo, cada rostro se desdibujaba en su mente, amalgamándose con el recuerdo de su niñez, cada uno suplicando su liberación. ¿Qué tengo que sacrificar? Solo lo necesario, respondió la figura, con una risa burlona que reverberaba dentro de su cabeza. Al final, siempre hay un precio que pagar. Las paredes temblaron, un eco de lamentos llenó el aire. Viviana luchó por no ceder, pero la desesperación era palpable. Cada sombra estaba paralizada, esperando su orden. No, no puedo ser parte de esto, dijo, y sintió una fuerza interna, una rebelión que la impulsaba. ¿Acaso crees que puedes escapar de tu destino? La oscuridad no se hace a un lado tan fácilmente. La voz del ser se tornó grave, cada palabra un golpe que resonaba en su pecho. Con un movimiento brusco, su madre tomó un paso hacia adelante, desafiando al ser. Viviana, siempre ha habido un camino, un sacrificio que podemos hacer. Te amo demasiado para permitir que esto te consuma, gritó, su voz rasgada por el dolor. Pero las sombras no esperaron. Un torrente de oscuridad se abalanzó sobre su madre, tirando de ella hacia el abismo. ¡No! La exclamación de Viviana atravesó el aire, un grito desgarrador que resonó en las paredes de la habitación. En un instante, ese instante lleno de terror y desesperación, la figura se volvió hacia Viviana, su rostro iluminado por una malicia macabra. ¿Elegirás salvarla o aceptarás tu destino como la nueva portadora del poder? Las voces de los que había perdido se volvieron un grito monótono en su cabeza. La manada se retorcía en la penumbra, tentándola. Viviana sintió que el frío amenazaba con devorarla, mientras luchaba con la decisión final. En un momento de claridad vio la verdad. No solo estaba en juego su vida, sino la de muchos otros que habían sucumbido. «No puedo seguir la senda de la oscuridad», susurró con lágrimas en los ojos. Pero, en respuesta, un estremecimiento recorrió la habitación. La figura se acercó, su aliento frío acariciándole la piel. Tu elección vendrá con consecuencias. La pregunta es, ¿estás lista para el sacrificio que eso demandará? Y así, entre la tempestad de emociones y sombras, el verdadero horror se estaba haciendo evidente. Viviana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Podría soportar el peso de su elección? Las visiones de horror colisionaron en su mente, su madre, la manada y lo que vendría después. La habitación resonó con un eco aterrador cuando el tiempo se detuvo. Viviana sabía que su decisión llegaría pronto y la oscuridad se abalanzaba implacable. Pero, ¿a qué precio? La última palabra del ser reverberó en su mente y la sala se llenó de anticipación, mientras el tiempo parecía estirarse y comprimirse a la vez. «Esto apenas comienza», prometió la figura, mientras la tensión se intensificaba. ¿Qué camino se dibujaría en las sombras brillantes de su elección? El aire confinado dentro de la habitación se tornó aún más denso, como si cada aliento que tomaba Viviana se viera atrapado en un laberinto de silencio y sombras. Sus ojos se abrieron como platos al ver a su madre desaparecer lentamente entre la oscuridad, el cuerpo de ésta siendo absorbido por un sinfín de gritos y lamentos que retumbaban en sus oídos. Era un ruido, un eco de sufrimiento que resonaba con la agonía no solo de su madre, sino de cada alma que había caído en la misma trampa de terror.
¡No! Gritó Viviana, su voz prácticamente un susurro en medio del estruendo. Pero era como si la entidad a la que se enfrentaba ignorara su llamado, deleitándose en la desesperación que emanaba de su ser. Las sombras danzaban a su alrededor, cada una de ellas con un rostro, o más bien con una memoria atrapada en un tiempo perdido. ¿Qué eliges, Viviana? La figura la miró con intensidad, sus ojos plateados como espejos que reflejaban no solo su imagen, sino también sus miedos más profundos. ¿Te rodearás de fortaleza o te dejarás llevar por el eco de la pérdida? Viviana sintió su corazón palpitar, como si quisiera escapar. No tengo que hacer esto, repitió, pero su voz se rompió cuando el dolor por su madre la invadió. Era un vacío cruel que la reclamaba, orando porque su elección la liberara de ese horror o la condenara. Las sombras estaban vivas, susurrando secretos antiguos. La manada no espera, la manada necesita una líder, clamaban, y tú eres perfecta para el rol. Pero no puedo, murmuró Viviana, tambaleándose, dejándose llevar por el temor. En su mente danzaban imágenes de antaño, momentos familiares convertidos en espejos de lo que podría perder, la calidez de la risa de su madre, las manos temblorosas de su abuelo, y las advertencias que se desvanecían como el humo. Todos habían advertido sobre las sombras. El ser se acercó más, su presencia ahora como un viento helado. Piensa en lo que puedes obtener, el poder, la protección, todo está a tu alcance, solo tienes que dejar ir lo que te ata. No, no quiero ser parte de esto, replicó Viviana, contundente aunque sus manos temblaban, y su cuerpo cada vez más parecía desvanecerse ante la tentación. La entidad sonrió, y el brillo de sus ojos se intensificó, iluminando una risa que parecía invadir toda la habitación. Al otro lado de la sombra sintió un tirón. Era su madre, aún luchando en medio de la oscuridad, respondiendo con fuerza a la llamada de su hija. «Viviana, no, lucha». El grito atravesó el aire, resonando en su pecho una promesa de amor inquebrantable, pero la oscuridad respondía con un estruendo que ahogaba su voz. Así, en ese instante el horror se tornó abrumador. Comprendió que había mucho más que perder. ¿Era el sacrificio necesario? Miró a la figura, y en ese momento vio no solo la sombra del ser, sino lo que había en su interior, un vacío que ni el mismo poder puede llenar. «¡Basta!», gritó, sintiendo que su alma gritaba por liberación. Con un movimiento repentino, dio un paso hacia adelante, dispuesta a enfrentar la verdad. «No seré tu marioneta. Kuchia Nisi». Cada palabra era un eco de resistencia. Las sombras temblaron, titubearon ante su desafío. La figura se detuvo. Por un breve instante, la risa fue reemplazada por un silencio pesado. Pero, de repente, la habitación resonó con una vibración aterradora, y las sombras se arremolinaron en un torbellino de desesperación, como si la propia oscuridad se rehusara a aceptar el rechazo. «Habrá un precio», murmuró el ser, su voz ahora un susurro funeral que congeló el aire. De pronto, el suelo bajo los pies de Viviana comenzó a fracturarse, revelando un abismo de sombras que se abría como una boca sedienta. Todo su ser se encogió ante la inmensidad del terror. Mientras la figura se acercaba, sintió un impulso desconocido, el deseo de luchar no por sí misma, sino por todos los que había perdido. «No, no voy a dejar que esto termine así». Con un grito interior que reverberó en su ánimo, firmó la decisión de arriesgarlo todo. ¿Pero sería suficiente? La vista se nubló, y entre sus pensamientos, un destello de esperanza se hizo presente. Sin embargo, la voz del ser rompió el silencio. ¿Acaso crees que escaparás de tu destino? Los ecos de advertencia se elevaron, mientras la realidad se desdibujaba. ¿Cuál sería el verdadero precio a pagar por su libertad? Un estremecimiento la envolvió, cuando la oscuridad se cernió sobre ella. «Esto apenas comienza», susurró el ser, mientras el abismo se abría aún más. ¿Qué esperaría en las profundidades? El eco de las palabras del ser resonaba aún en la mente de Viviana, como un canto doloroso que amenazaba con devorar su esperanza. El abismo a sus pies se dilataba, y en su interior una batalla se libraba con cada latido de su corazón. «No puedo, no debo», murmuró, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. La habitación parecía tambalear, como si la ley de la gravedad estuviera a punto de disolverse con el peso de tanto terror.
Pero en el fondo, haber ofrecido su desafío también había encendido algo en su interior. La chispa de la voraz necesidad de proteger a su madre era más potente que cualquier promesa de poder. Con un último vistazo, vio a su madre atrapada en la oscuridad, luchando contra lo inevitable, y decidió que no sucumbiría. Un paso tembloroso la llevó al borde del abismo. Las sombras se contorsionaban, intentando arrastrarla a su helado abrazo. Susurros desgarradores hablaban de traición, de renacer en el horror. «No tengo miedo», gritó, infundiendo en su voz la autoridad que había ido descubriendo. El viento gélido de la entidad la rodeaba, pero estaba lista para enfrentarlo. Para su sorpresa, el viento comenzó a retroceder al escuchar su determinación. Las sombras, ahora inquietas, parecían dudar. Los rostros que antes la atormentaban se desvanecieron por un momento, dejando espacio a una manada de figuras aladas, con ojos encendidos que brillaban como brasas. Eran sus temores, sus recuerdos más oscuros, las sombras que había visto antes, pero que ahora se manifestaban con gestos amenazantes. «Te necesitan, Viviana», volvió a decir el ser, dibujando una sonrisa siniestra en su rostro. «Tu lugar está junto a ellos te guiarán». «Ya basta», gritó, vislumbrando entre la penumbra un hilo de luz que irradiaba de su madre, un fósforo que desafiaba la oscuridad. Decidida, encajó los recuerdos de felicidad en su mente como armas. La risa de su madre, su aliento en su cuello, el calor reconfortante del hogar, todos esos momentos eran su fuerza. Entonces, con un valor renovado, cerró los ojos y extendió la mano hacia la luz. «No seré parte de tu manada, soy más que una víctima, soy la hija de mi madre». La luz comenzó a consolidarse en sus dedos, tirando de ella con un brillo radiante. El ser encarnado retrocedió, su risa apagándose de a poco. «Tu elección tiene consecuencias, las sombras no se rinden así». Las figuras aladas se agrupaban, sus ojos se convertían en una condena ardiente. De repente, estalló un torrente de energía, como un huracán que vitalizaba a Viviana mientras el aire se llenaba de gritos. El estallido de luz era la respuesta a su desafío, pero las sombras, ahora enfurecidas, comenzaron a girar en torno a ella, intentando apoderarse de esa luz. «Madre», murmuró Viviana, sintiendo que su esencia lo atravesaba todo, «ayúdame». Y en ese exacto momento, la figura de su madre apareció, quebrando la oscuridad que la rodeaba, su rostro sereno y fuerte, destacándose entre los gritos de la nada. «Siempre estaré contigo, mi amor, siempre», le dijo su madre, tomando forma a su lado mientras las sombras rugían por la rescisión de su existencia. Un grito desgarrador reverberó en el aire, y Viviana sintió el poderla recorrer como si estuviera conectada a una red infinita de almas. Pero en ese instante, el ser la miró gélidamente. «Escucha sabiduría de lo eterno, Viviana. La balanza se encuentra en movimiento. Te ofrezco un pacto, un destino que ni tu madre puede sostener». La figura avanzó, las sombras a su lado se fortalecían, y Viviana entendió que esa elección era como un hilo tenso a punto de romperse. ¿Podría aceptar el reto sin rendirse ante el oscuro abrazo de una manada que prometía la seguridad a cambio de su libertad? El abismo a sus pies brillaba con una luz engañosa mientras el ser extendía su mano. «Elige sabiamente, Viviana, la oscuridad aguarda con insistencia». El tiempo se congeló en ese momento, y ella, con el aliento entrecortado, se vio atrapada en un último dilema. ¿Sacrificaría su esencia definitiva por esa promesa retorcida de estabilidad? Las sombras latían con vida, y entonces comprendió que la verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Podría resistir el peso del horror y encontrar su camino de regreso a la luz, o sería consumida para siempre? Por la oscuridad. La elección ahora estaba en sus manos, y el destino de todos los que amaba pendía de un hilo tembloroso. Las sombras danzaban a su alrededor, un torbellino de miedo y ansiedad.
Cada figura alada parecía acercarse un poco más. Sus ojos ardientes la miraban con una mezcla de anhelo y odio. Viviana, con el pulso acelerado, sintió cómo la luz en su mano comenzaba a titilar, como una vela que lucha por mantenerse encendida en una tormenta. «Debo decidir», pensó, mientras encerraba su mirada en el ser. En sus ojos se reflejaban 1000 promesas y amenazas, una dualidad que era tanto seductora como repulsiva. Las palabras resonaban en su mente como un eco interminable. «Tu madre, tus recuerdos, todo lo que amas, podría convertirse en cenizas si no eliges bien». Con cada susurro, la oscuridad a sus pies parecía cobrar vida. El abismo se expandía y un frío húmedo comenzó a surgir desde sus profundidades, como si intentara arrastrar a Viviana hacia su trampa mortal. Tenía que encontrar la respuesta. Mientras recoleccionaba sus pensamientos, recordó los momentos más felices con su madre. Todo podía perderse en un instante, y el pánico se apoderaba de ella. «¡Vuelve a mí!». La voz de su madre resonó en su mente como un toque de fe y amor. Las figuras aladas comenzaban a transformarse. Las grotescas sonrisas se convertían en dolor. Las lágrimas eternas de aquellos que habían sido consumidos por el horror. Viviana sintió que se desmoronaba, como si ese pacto oscuro ya la estuviera reclamando. «Tu amor no será suficiente», murmuró el ser, haciendo un gesto hacia las sombras. «Ellas siempre se quedan, esperan que los elijas, que te rindas. Solo yo puedo darte poder, seguridad, pertenencia». La tentación era abrumadora, pero la determinación de Viviana ardía con más fuerza. «¿Qué es la pertenencia si a cambio pierdo mi libertad?». Sin pensarlo más, levantó la luz, una bioluminiscencia divina que iluminaba el rostro de su madre, abolía las sombras que querían devorarla. «Eres tú quien se rinde, monstruo», gritó, y la luz explotó, enviando un oleaje de energía que empujó a las sombras hacia atrás. El ser tambaleó, pero sus ojos aún brillaban con una sed de venganza. La calma del viento se torció de nuevo, y el ser rugió, un sonido que hizo temblar las paredes. «No puedes escapar de tu destino, tu lucha es en vano». El eco de su risa era el lamento de 1000 almas perdidas, resonando en cada rincón de la habitación. Las sombras volvieron a girar, esta vez con más rabia y fuerza, listas para arremeter contra la luz que había surgido de la valentía de Viviana. «¿Madre?». La llamada fue una súplica, un grito desesperado que buscaba apoyo. La luz se convirtió en una barrera entre ella y la oscuridad, pero sabía que no podría aferrarse a ella para siempre. «Debo confiar en ti», se dijo, y cerró los ojos, respirando hondo, para centrarse. En un instante, la figura de su madre encogió, como si temiera que su propio poder fuera inferior al que ahora enfrentaba. «¿Quién eres?», gritó Viviana, aferrándose a la luz en su mano mientras el pánico comenzaba a invadirla de nuevo. El lobo avanzó, su aliento helado cortando la distancia entre ellos. «Soy la condenación que has buscado. He estado cautivo en las sombras, pero he despertado para reclamar lo que es mío. Tu alma, Viviana, es la esencia que me otorga poder. Tu madre, tus recuerdos, sus lágrimas me sustentarán». El ser que había intentado ponerla a prueba ahora parecía una sombra insignificante ante la presencia del lobo. «¿Por qué te interesa mi alma?», preguntó, su voz temblando. «Porque tú eres el puente entre los dos mundos», dijo el lobo, su voz profunda y resonante. «Tu luz puede abrir la puerta a más que solo un pacto, puede desatar a otros que han estado encerrados en el mismo abismo que yo». Las sombras alrededor de Viviana se encogieron ante la súplica de su madre que resonaba en su mente. «No, esto no puede ser». El terror la invadió de nuevo, pero su determinación se reafirmó. La luz en su mano comenzó a crecer, una chispa de esperanza que la llenaba de valor.
No me rendiré. Mis recuerdos son mi fortaleza. No puedes destruir lo que tengo en mi corazón. El lobo se detuvo, su figura tremenda brillando con una luz oscura. Entonces deberás enfrentarte a la verdad. Tus recuerdos no son lo que crees. La elección que haces ahora revelará la oscuridad que guardas en tu interior. Viviana sintió que un frío intenso la envolvía. De repente, una imagen apareció en su mente, iluminando recuerdos que preferiría haber olvidado. En aquel instante, el horror se tornó interno, llevando su mente a lugares donde el miedo comenzaba a nutrir rencores que había ocultado. ¡No! Gritó, aferrándose a la luz, tratando de expulsar esos recuerdos, pero una risa desgarradora resonó mientras lágrimas caían de sus ojos. La oscuridad puede habitar en voces en tu interior, Viviana. Elige sabiamente, porque mis sombras están listas para comerse tus dudas. La tensión en el aire se intensificó, y vivió con un profundo terror la revelación de que el verdadero monstruo podría ser ella misma. Y en ese instante el suelo se abrió, un oscuro abismo emergió, dispuesto a traerla al vacío absoluto. ¿Vas a ceder?, preguntó el lobo, mientras las sombras a su alrededor comenzaban a precipitarse hacia ella, aguardando el momento de su caída. Esto apenas comienza, pensó Viviana, luchando por mantener la luz, mientras el abismo amenazaba con devorarla. El eco de la risa del lobo resonaba, y un nuevo horror se cernía sobre ella. La elección se convertía rápidamente en una trampa de la que no sabía si podría escapar. ¿Escapar de mí es tu decisión final? La oscuridad acechante parecía burlarse de su lucha interior, mientras el abismo se abría aún más. Viviana sabía que la verdadera batalla no estaba solo en el exterior, sino también en su interior. Corazón. Viviana se encontró en un paisaje entre sombras y recuerdos, donde la oscuridad parecía unida a cada latido de su corazón. El lobo, imponente y siniestro, se erguía frente a ella, y en sus ojos destellaban promesas de poder y condenación. Pero dentro de ella una chispa de luz resistía. «No soy lo que esperas», murmuró, sintiendo la fuerza de sus memorias formarse como una barrera en su mente. Las risas de su infancia, el abrazo reconfortante de su madre, todos esos momentos eran un juramento contra el horror que se cernía. «No iré contigo». El lobo se inclinó, mirándola con atención. «Tu fortaleza es admirable, pero eso no cambiará tu destino. Te he estado observando, Viviana. Cada angustia, cada sombra que habita en tu alma, es solo una parte de lo que eres». A medida que el viento gélido arremetía a su alrededor, las imágenes de aquellos a quienes había perdido comenzaron a entrelazarse con su realidad. Su abuelo, su amiga desaparecida, todos eran eco y sombra, la advertencia de lo que podría suceder si no elegía sabiamente. «No te atrevas a hablar de ellos», gritó, apretando los dientes mientras el terror trataba de consumirla. El lobo sonrió, y se surgió a su alrededor una estela de sombras que danzaban en un macabro espectáculo. «Lo que temes es tu verdad. Acéptala y tendrás el poder que siempre has deseado. Esto no es solo tu batalla, es el legado de tu sangre». La habitación vibraba mientras esas palabras calaban hondo. El eco de sus ancestros la empujaba a aceptar su destino. La presión entre el miedo y el deseo de poder se convertía en una tormenta abrumadora. «¿Qué necesitas para liberarte?», preguntó, sintiendo que la oscuridad envolvía su ser. «Un pezón de tu alma es suficiente. Te llevaré más allá de lo que conoces. Tu madre puede unirse y convertirse en la guardiana de esta puerta». El ofrecimiento era tentador, un susurro que prometía todo y nada a la vez. En un instante de claro pensamiento, Viviana vio por lo que realmente luchaba. No era solo por su vida, sino por la de todos los que habían sentido el frío del lobo. Un coraje nuevo brotó de sus entrañas.
No, nunca entregaré mi alma. El lobo rugió, su figura retorciéndose en furia. Despreciarás tu destino y sufrirás por ello. Las sombras empezaron a girar en una vorágine de terror, mientras el ambiente se tornaba caótico. Viviana respiró hondo y completamente concentrada alzó la luz que aún brillaba, un faro en medio de la tragedia. La luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad, pronunció, mientras el brillo aumentó a su alrededor, haciendo que el lobo retrocediera. De repente, la risa y el alarido del lobo llenaron la habitación, un sonido desgarrador que intentó desmantelar su determinación. Intenta lo que quieras, pero te devoraré. Pero ella sentía que la luz irradiaba desde su interior, una fortaleza que nunca había comprendido plenamente. Y así, con cada recuerdo y cada lágrima, con la memoria de su madre apoyándose en su lado, empujó su luz hacia el lobo. «¡Vete de aquí!». La luz chisporroteó con una fuerza insuperable, y el lobo, atrapado en su propia sombra, chilló mientras comenzaba a fragmentarse. Los ecos de almas perdidas retumbaban en el aire, un canto de libertad. «¡Nunca más!», gritó Viviana. Con un último aliento de coraje, la luz desapareció, abriendo un portal hacia el abismo que había intimidado por tanto tiempo. Y en un instante, el lobo se desvaneció en la misma oscuridad que había alimentado durante años. Afuera, la noche pareció calmarse, el aire se volvió ligero, casi etéreo. Las sombras que habían atormentado su hogar se disiparon, dejando espacio para el amanecer que se asomaba en el horizonte. Viviana sintió que el peso de su lucha comenzaba a levantarse, y con cada respiración la calidez de la esperanza florecía de nuevo. «Lo hemos hecho, madre», susurró al aire, imaginando a su madre sonriendo a su lado. Esa noche había aprendido que los verdaderos monstruos no eran los lobos, sino los secretos familiares que anidan en lo más profundo. Mientras salía de la casa, el regreso a su hogar se sintió como un renacer. La vida continuaría como un eco de eternidades pasadas, y ella había despojado a la oscuridad de su poder. Con la certeza de una nueva historia por compartir, Viviana se adentró hacia la luz del día, lista para enfrentar lo que el futuro le deparara. El misterio de los lobos malditos había sido desvelado, y los ecos de las almas salvadas resonarían en cada paso que diera. Ahora que has llegado al final de esta emocionante historia, no puedes perderte lo que viene. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de este contenido increíble. Necesitamos que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu opinión es crucial para nosotros. Y finalmente, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de ayudarnos.